Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Parajón Cubillas. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy hablaré sobre uno de los métodos de solución de problemas de programación lineal. Particularmente voy a citar al método Simplex, el cual permite resolver problemas de n variables. Podemos visualizar la consigna enviada en la cual identificamos que debemos maximizar 2x1 más 3x2, que esto es lo que conocemos como función objetivo o funcional, que se define como una función matemática que expresa la relación de la variable a optimizar y señala el criterio con el cual se enuncia. Por otro lado, vemos que tenemos las restricciones, que son estas cuatro: x1 más 2x2 menor o igual que 10, x2 menor o igual que 4, 2x1 más x2 mayor o igual que 6 y x1 mayor o igual que 2. Estas restricciones están asociadas a las limitaciones que tenemos, ya sea de recursos, tiempo, entre otras cosas. Cabe destacar que una condición de los modelos de programación lineal es que está referida a la no negatividad de sus variables, por lo que podemos decir que x1 y x2 tienen que ser no negativas. Bueno, para comenzar el método Simplex, lo que tenemos que hacer primeramente es normalizar el modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Transformar las desigualdades en igualdades. Pero podemos visualizar que las dos primeras restricciones tenemos un tipo de desigualdad y en las dos segundas restricciones tenemos otro tipo de desigualdad. En las dos primeras restricciones tenemos una desigualdad de tipo 1 y en la otra es de tipo 2. La restricción de tipo 1 se normaliza igualando la ecuación y sumando una variable de holgura o variable slack que se interpreta como aquello que falta para cumplir el criterio del recurso. Por otro lado, la desigualdad tipo 2 se normaliza igualando la ecuación y restando una variable de exceso y sumando una variable artificial, que se interpreta como lo que sobra para llegar al criterio. El segundo paso del método Simplex es determinar el tamaño de la base solución, que se determina teniendo en cuenta el número de variables y el número de ecuaciones. Podemos ver que tenemos 8 variables y que tenemos 4 ecuaciones. Por lo tanto, el tamaño de la base de solución es de 4, haciendo la diferencia 8 menos 4. Es decir, que tenemos 4 variables no básicas de valor nulo para comenzar el algoritmo. El tercer paso es construir la tabla Simplex, por lo cual vamos a ver por qué está constituida. Por el lado izquierdo podemos ver que tenemos las variables no básicas, que afirmativamente son 4. C sub k representa los coeficientes que toman las variables no básicas. Por otro lado, x sub k representa a las variables no básicas. La columna B es el vector de recursos o vector de disponibilidades. En el centro tenemos la matriz de coeficientes tecnológicos, que son los coeficientes que acompañan a la variable de decisión y las restricciones. En la fila superior tenemos a el C sub J, que son los coeficientes del funcional. También me había olvidado que teníamos la matriz unidad, que corresponde a la normalización del modelo. Por otro lado, en la parte inferior tenemos a el Z sub J, que es la contribución de las variables a Z, y el C sub J menos Z sub J, que es el costo de oportunidad, que representa qué tanto aumenta el funcional si se introduciría una de las variables. Y por último tenemos en la columna derecha a
la tasa de agotamiento de recursos, que representa qué tan rápido se agota el recurso a medida que aumentamos unidades de las variables. El cuarto paso es comenzar a operar el logaritmo simplex, pero tenemos que tener en cuenta antes que aplicaremos el modelo de las dos fases. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tenemos variables artificiales, ya sea de la forma canónica o estándar, la primera fase va a tratar de resolver el problema auxiliar minimizando la suma de las variables artificiales y conseguir que el z sea 0. Si conseguimos esto, podemos pasar a la fase 2, que la fase 2, la condición de parada, que quiere decir cuando termina el método, es la misma. ¿Y cómo era? Bueno, que el costo de oportunidad tenga valores negativos o 0. Si logramos esto, como vamos a ver más adelante, vamos a obtener la solución óptima. Pero no nos adelantemos. Primeramente vamos a analizar la fase 1. Lo único que cambia la fase 1 al método simplex original es que vamos a tener variables negativas que corresponden a la variable artificial. Una vez colocados todos los datos del problema, es decir, una vez que colocamos las ecuaciones ya normalizadas, lo primero que vamos a hacer es evaluar el z sub j. ¿Cómo lo evalúo? Bueno, haciendo el producto de el c sub k por, en este caso, el b. En este caso será 2 por menos 1, perdón, más 6 por menos 1. En este caso va a ser menos 8. Lo mismo va a pasar con lo que resta de la fila, pero va a ser con el número que tenga por encima. En este caso sería menos 1 por 1 más 2 por menos 1. En este caso será menos 3. Y así sucesivamente. A partir de esto podemos determinar el costo de oportunidad haciendo la diferencia de C sub j menos Z sub j y obtenemos el costo de oportunidad. Elegimos el mayor y ya vamos a tener la variable que entra, que en este caso es x1. Para determinar la variable que sale tenemos que determinar la tasa de agotamiento de recursos, que en este caso se define como el cociente de, bueno, B por la fila que tengamos, que habíamos la fila de la variable que entra, es decir, B, 10 dividido 1, 4 dividido 0, 6 dividido 2 y 2 dividido 1. Una vez que determinamos la tasa de agotamiento de recursos, elegimos la de menor recurso limitante y obtenemos la variable que sale, que será A2. Y vamos a determinar ya nuestro punto pivot con el cual aplicamos la transformada de Gauss-Jordan para diagonalizar la matriz y llegar a la solución. Por lo tanto, repetimos el procedimiento, vamos a obtener el z sub j, luego el costo de oportunidad y elegimos el de mayor valor. Una vez determinada la variable que entra, determinamos la variable que sale con la tasa de agotamiento, haciendo el cociente entre la variable b y la fila que entra, la fila de la variable que entra, y determinamos la variable que sale, que será A1. Obtenemos nuestro punto pivot y aplicamos la transformada de Gauss-Jordan. Una vez que realizamos esto, podemos ver que obtenemos que z es 0, por lo tanto verifica la primera fase, por lo cual podemos, por así decirlo, sacar las variables artificiales y trabajar
con lo que resta. Ahora una tabla mucho más chica. La fase 2 es similar a la fase 1. Lo que vamos a realizar, bueno, repito el procedimiento, determino Z sub J, haciendo el producto de C sub K por V, primeramente, después C sub K por la columna de X1, y así sucesivamente. Luego determino el costo de oportunidad, elijo el de mayor y ya tengo la variable que entra. Para determinar la variable que sale, tenemos en cuenta la tasa de agotamiento de recurso, haciendo el cociente de V partido la columna que entra. Repetimos el procedimiento una vez, dos veces, tres veces y por último llegamos a la solución óptima. La solución óptima podemos ver que es que Z vale 20, que X1 vale 10 y que X2 vale 0. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres variables slacks en la solución. Por otro lado, también vemos en la tabla, en la solución final, el concepto del precio sombra. Que el precio sombra quiere decir que si aumenta una unidad, en este caso S1, el funcional aumentaría en 2 unidades. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta este valor. Por lo tanto, el precio sombra va a ser de 2. Bueno, en cuanto al análisis de sensibilidad, hay que tener en cuenta si la variable slack está o no en la solución. Como habíamos dicho anteriormente, 3 de ellas forman parte de la solución, entonces vamos a tener los límites superiores e inferiores que se definen, las cotas superiores que van a ser 14 y 8, que es entre qué valores nos podemos movernos, y una de las cotas inferiores que es 4. En cuanto a la variable que no está en la solución, que en este caso es S1, debemos hacer el cociente entre la fila, vuelvo, entre S1 y los valores restantes, S4, S3, S2 y X1. Con estos valores elegimos el mínimo absoluto y obtenemos la otra cota inferior. Por lo tanto, podemos decir que permite aumentar en 14 y 8 y permite reducir en 4 y 7. Bueno, voy a resolver el problema en WinQCB, que es el programa, el software de la cátedra. Una vez que iniciamos el programa, vamos a Fill, New Problem, nos aparece este cartelito rosa en el cual seleccionamos el título, luego el número de variables, el número de restricciones, si el problema es de maximización o de minimización, y colocamos OK. Una vez que colocamos OK, nos aparece esta tabla, la rellenamos con los datos del problema y vamos a Solve and Analyze y seleccionamos la primera opción. Una vez que seleccionamos la primera opción, nos da todo el resultado. ¿Qué es todo el resultado? Bueno, nos da
el análisis de sensibilidad por este lado, el precio sombra, también nos da los valores del resultado y demás datos. Bueno, espero haber sido claro. Mando un saludo muy grande.